todas. Como os anunciamos, haremos 3 especiales sobre el Giro de Italia 2024, coincidiendo con los días de descanso y el final de la carrera. Y como para eso aún quedan días, he pensado que para amenizar la espera, qué mejor que un episodio tan especial como este, hablando del primer Giro de Italia. No quisiera olvidarme de decir que el guión de este podcast está extraído, como todos los vintage, de diversas fuentes, pero esta vez quisiera hacer mención a un precioso artículo de Gabriele Gargantini, publicado en Il Post hace unos 7 años, que ha sido la inspiración y la base de este episodio. Ahora sí, espero que os guste y ya sabéis que nos lo podéis hacer saber dándole cariño al like. Saber que estáis al otro lado nos da mucho aliento para continuar haciendo contenido. Vamos con un poco de antecedentes para situar el momento de ese primer Giro de Italia. A finales del siglo XIX la gente se divertía practicando boxeo, esgrima, remo y por supuesto ciclismo. Sí, ciclismo. Las competiciones en pista o en velódromos eran muy populares. El ciclismo en ruta aún estaba por emerger. Fue en 1870 cuando se disputó la Florencia Pistoia, una carrera en formato contrarreloj, que tiene 2 curiosidades. La primera, que la ganaría un americano, Rainer van Gestel, del que no he podido encontrar más información. Y después, que no hubo otra edición después de esa hasta 1985, donde ganó Rolf Golf. A esa primera carrera le siguió en 1876 la Milán-Turín, o como la conocemos actualmente, Milano-Torino. Se convirtió en la primera carrera de un día italiana, y una de las más antiguas del mundo, como sabéis. Y además, con el detalle que se sigue disputando. El 3 de abril de 1896 se publicó la primera La Gazzetta dello Sport, y ya en su portada se anunciaba la celebración de la carrera Milán-Monza-Lecco-Erba, que el rotativo organizaba. La Gazzetta dello Sport nació de la fusión de las revistas Il Ciclista y La Tripleta, que tomaba el nombre de la bicicleta de 3 plazas, muy popular por entonces. En 1903, como sabéis, se disputó el primer Tour de Francia, organizado por el rotativo L'Auto, que más tarde se convertiría en L'Équipe. La Gazzetta dello Sport siguió ampliando las carreras que organizaba. En 1905, el Giro de Lombardía. En 1907, la Milano-San Remo. Todo ello estaba pensado para seguir moviendo el mercado de bicicletas. Ya veremos que las marcas se implicarían mucho en ese primer Giro, y se siguen implicando en muchas carreras. Y por supuesto, tenía también otra misión, vender periódicos. Esas carreras daban que hablar y se podían rellenar páginas con las gestas de unos locos que iban montando en bicicleta, unas bicicletas de hierro que pesaban 15 kilos, con llantas de hierro, con 2 botellines, normalmente uno de agua y otro de vino, con piñón fijo, es decir, subir, bajar, llanear, todo con el mismo piñón, con un solo freno detrás normalmente de pastilla, y el de delante, como no había, pues si había que utilizar algo se utilizaba la zapatilla. En aquellos años una bicicleta así podría costar una media de unas 100 liras. Hay que pensar que un trabajador en aquellos tiempos cobraba 2 liras al día. La Gazzetta dello Sport valía, por ejemplo, 50 céntimos y se publicaba 3 veces por semana. Pero hay muchos más detalles que nos explican el nacimiento del Giro de Italia. En 1908 fue fundada la empresa de bicicletas Atala, que tuvo su primer director comercial en Angelo Gatti. Angelo ya había trabajado en la Bianchi, pero lo dejó, o lo echaron, cuando la empresa contrató en su lugar a un conocido ciclista de pista, Gianfernando Tomaselli. Eso le dio la oportunidad de dirigir Atala. En ese 1908, la Gazzetta ya estaba pensando en organizar lo que sería una vuelta ciclista por Italia, pero como la cosa no era fácil de llevar a cabo, se lo iba tomando con calma, para estudiar bien el tema. Pero Angelo Gatti se enteró que el Corriere della Sera, Bianchi y el Touring Club italiano habían tenido la misma idea, y parecía que no se lo tomarían con tanta calma. En aquella época, Corriere y Gazzetta eran rivales, y no pertenecían a la misma editorial. Estaba claro que si no hacían algo, les iban a adelantar y quitarle la posibilidad de organizar el primer Giro de Italia. El primer movimiento lo dio el redactor jefe de la Gazzetta. El 5 de agosto de ese 1908 le envió un telegrama al director de la Gazzetta que estaba en ese momento de viaje. El telegrama decía: necesidades improbables obligan a la Gazzetta a lanzar inmediatamente el Giro de Italia. Vuelvan a Milán.
Regresaron y el 24 de agosto la Gaceta anunció con un gran titular en primera página que en 1909 organizaría el primer Giro de Italia, junto con el Atala de Gatti. El artículo era una gran propaganda entusiasta, pero falto de contenido concreto y, sobre todo, nadie había pensado en quién correría con los gastos. El 7 de septiembre, la Gaceta hizo un anuncio un poquito más pequeño y quizás pasó un poco desapercibido. Decía así: por ahora dejamos de hablar del Giro de Italia. Parecía que la cosa no tiraba adelante, que toda la pompa se había convertido en oscuridad. Pero finalmente llegó el dinero, y lo que son las cosas. Uno de los benefactores fue el mismísimo Corriere della Sera, que ofreció 3.000 liras para el premio del ganador. Ya se podía organizar el primer Giro de Italia. El Giro necesitaba una mente pensante, y la Gaceta recurrió a su editor ciclista Armando Couget, que tenía la experiencia de planificar la Milán-San Remo. Él se convirtió en el verdadero organizador del Giro al perfeccionar el recorrido. La carrera constaría de 8 etapas que se disputarían entre los días 13 y 30 de mayo. La salida de la carrera sería en Milán y la llegada también en Milán. Serían finales de etapa en Bolonia, Roma, Nápoles, Florencia, Génova y Turín. Y una vez que tuvieron claro eso, se le pidió a un motorista, Felice Nazzaro, que hiciera el reconocimiento del recorrido y que pasara el informe. Mientras tanto, Couget fue pensando en el reglamento y cogieron el modelo del Tour de Francia en aquellos años. La clasificación de la general se basaría en puntos y no en tiempos. Así también sería mucho más sencillo, pensaron. La puntuación coincidiría con la posición final en la etapa. Así el ganador tendría un punto, el segundo 2, y así sucesivamente, hasta completar la mitad de los corredores que siguieran en carrera. A partir de esa posición, todos los corredores obtendrían 50 puntos. El corredor que menos puntos acumulara al final de la carrera, habiendo disputado todas las etapas, sería el ganador del Giro. Como detalle, recordar que la maglia rosa aún no existía y que se instaló en 1933, y el color pues hace referencia al organizador, la Gaceta. Todo estaba preparado para iniciar el primer Giro de Italia, que tendría 2.448 kilómetros. Solo faltaban los corredores. Se hizo publicidad, aunque también hubo invitaciones. Algunos se organizaron en equipos, en concreto 6, todos ellos con el nombre del patrocinador y el del suministrador de neumáticos. Por ejemplo, Atala Dunlop, Bianchi Dunlop, Stucky Persen, De Micheli, Rugge Whitworth, Pirelli, Labor Caubin. Ahí tenéis los 6 equipos. Con todo, el concepto de equipo aún no estaba instaurado. Casi no recibían ayuda, no tenían un uniforme real como los que hay ahora, tenían derecho a asistencia en las paradas y llegadas, pero la mayoría de los corredores iban por libre. Eran los llamados isolati, los aislados. Estos se lo tenían que hacer todo ellos y correr con todos los gastos, buscarse la comida, buscarse un sitio para dormir. También es cierto que los corredores más fuertes de aquel Giro corrieron en esos 6 equipos y que fueron invitados, como os comentaba al principio, y algunos con mucha existencia. Entre ellos, los únicos extranjeros de los 127 participantes finales de la carrera, pues fueron 123 italianos y 4 franceses los que iniciaron el Giro. La mayoría de los participantes estaban allí por diversión y vivir un momento histórico, aunque claro, está que otros habían venido por los premios. En total se repartieron 25.000 liras y todos los corredores que completaran la carrera recibirían 300 liras, el equivalente a casi medio año de sueldo. El organizador Couget tenía un salario de unas 150 liras al mes. Hay que tener en cuenta que no era un trabajador medio. Antes de comenzar la carrera, todos los participantes recibieron un folleto que decía: el tiempo está cerca, la batalla se avecina, los amantes del ciclismo de todas las naciones te admiran y esperan. Cada uno tiene entre vosotros su favorito, su esperanza. Como corredores italianos tenéis la gran tarea de defender los colores de la nación. Como extraños e invitados, entre nuestros campeones encontrarás oponentes dignos y corteses. Tu hermoso gesto de saber atreverte marca el inicio de una victoria. En cada uno de vosotros hay un alma de triunfante. No me diréis que eso no es animar y que lo demás son tonterías. Bonito gesto de los organizadores. Era la noche del 12 de mayo
en el Rondo Loreto de Milán, ahora llamada Piazzale de Loreto, cuando se inició la primera etapa del Giro de Italia. Era costumbre salir por la noche, por un lado, por el caos que hubiera supuesto la salida en un lugar tan céntrico de Milán por la acumulación de aficionados. No se tenía la misma cultura deportiva organizativa que la que se tiene ahora. Y sobre todo, dar tiempo a los corredores a acabar la etapa, antes del atardecer del día siguiente. Aún no os he hablado de los nombres más célebres que compitieron en aquella primera edición. Creo que se merecen un repaso y así también nos situaremos cuando entremos en la descripción de las etapas. Vamos a comenzar. Comencemos con Lucien Petit-Breton, francés, 28 años. En 1907 y 1908 había ganado el Tour de Francia. Era uno de los 4 franceses que había llegado por invitación y era considerado el favorito número 1 para llevarse el triunfo. Diríamos que al estilo de Pogačar del Giro de 2024, que si no pasaba algo se lo tenía que llevar. En principio tenía que venir con un equipo, el Alcyon, pero parece ser que el Tour presionó para que no corrieran el Giro y así no desgastara a los corredores. Claro, todo hacia el Tour. Así que por eso solo aparecieron 4 franceses. Seguimos con Luigi Gana, 25 años. Era el 9º hijo de 2 agricultores. Todos los días recorría el trayecto de Induno a Milán en bicicleta. Serían unos 100 kilómetros de las carreteras de la época, para trabajar de albañil. Había acabado quinto en el Tour de 2008 y acababa de ganar la Milán-San Remo de ese año. Era uno de los corredores que se esperaba en el podio. Louis Trosselier, 28 años, otro de los 4 franceses. Ganador del Tour de 1905 o la París-Roubaix de ese mismo año. Ya era un corredor conocido, aunque llevaba un par de años sin hacer un buen Tour. Había comenzado bien la temporada, haciendo segundo Roubaix. Había esperanza de verlo también por delante. Giovanni Gerbi, 25 años, le apodaban el Diablo Rojo, porque siempre corría con una camiseta roja. Además era conocido por no tener escrúpulos a la hora de ganar. Se cuenta que utilizó a unos amigos vestidos de policía para hacer que sus rivales se desviaran en un recorrido. Con todo, era un corredor fuerte y muy querido por el público. En 1903 había ganado la Milán-Turín, sorprendiendo a los organizadores que aún no habían ni colocado el cartel de la meta cuando llegó el corredor. Seguimos con Carlo Galetti, 28 años. Se le conocía por chupar rueda, por chupar mucha rueda. Vamos a ver, se podía decir que es el Rui Costa de la época. Por no gastar no gastaba ni un gramo de energía. Casi nunca lo veíamos escapado, siempre seguía a los demás. Y cuando llegaba a meta, los remataba. Contaba con bastantes victorias en ruta y por ello era bastante conocido. Romolo Buni era un corredor fuerte, famoso en el ciclismo de pista. Llevaba unos 5 años retirado, a sus 38 años, y las carreras largas no eran lo suyo, pero Couet, el organizador, el que había hecho el recorrido, lo convenció para que participara y así tener gancho publicitario. Ya me imagino a Buni, ahí yendo para arriba, yendo para abajo, dando ruedas de prensa. ¿Quién más? Giovanni Cunilio, 26 años. Había sido atleta, pero se pasó al ciclismo al ganar más. Llevaba bigote al estilo francés de la época y se podía considerar un velocista, un sprinter, aunque muchos decían que había conseguido ciertas victorias empujando con la mano a sus rivales, y por eso le apodaban el Manita. Everardo Pavesi, 27 años, apodado el Abogado, y no es que lo fuera, pero hablaba como si lo fuera. Ejercía de organizador sindical de los corredores. En 1905 había ganado la Nápoles-Roma, de la que se dijo que la organización se lució con el recorrido, pues les dijo a los corredores, mira, tenéis que salir de Roma, llegáis a Nápoles y una vez lleguéis a Nápoles volvéis para Roma. Supongo que esa experiencia le hizo hacerse sindicalista y reclamar los derechos de los ciclistas, como mínimo de saberse el recorrido. Giovanni Rossignoli, 28 años, se decía de él que era un corredor eficaz, aunque no muy elegante a la hora de correr. Quizás el Mauri Van Sevenan de la época se decía que pedaleaba sin gracia y sin ritmo. 10º en el Tour de 1908. Fue el tercero no francés en esa general. También ganador de la Milano-Torino de 1905. Se podían decir que eran los nombres más sobresalientes en la salida de ese primer Giro de Italia. La Gaceta escribió al día siguiente de la salida. Son las 2:53 de la madrugada. Los pies presionan, los corvejeros se rompen, el pequeño ejército de ciclistas se escapa. La multitud estalla en un largo aullido de admiración, entusiasmo, buenos deseos, alegría, un destello, una luz blanquísima, deslumbrante, que todo lo envuelve e ilumina como si fuera mediodía. La línea ciclista parece por un momento muy larga, infinita, enorme. La multitud se dispersa en la oscuridad que la rodea en toda su compacta y colorida y chillona.
La luz desaparece, dejándonos deslumbrados. El cine ha captado la apetitosa visión. El primer Giro de Italia está en marcha. Y vamos un poco a explicar lo que sucedió en aquellas primeras 8 etapas del Giro. La primera etapa, Milán-Boloña, 397 kilómetros. Al poco de salir, muchos corredores se fueron al suelo. Se dicen que eran muchos corredores que querían estar delante y ese provocó la caída. ¿Os suena? Entre los afectados, Gerbi, que rompió la bicicleta y tuvo que volver a la Bianchi para repararla. Por delante, Lucien Petit-Breton quiso estar tranquilo y por ello se escapó. Pero lo que son las cosas, cerca de Pechera de Garda se fue al suelo y se dislocó el hombro. Se levantó y siguió pedaleando, pero ya no con el mismo ímpetu. Otros de los que se cayó, menuda primera etapa, fue Pavesi. Ingresó en un hospital donde recibió tratamiento y continuó la carrera. ¿Os imagináis eso ahora? No es por abrir un melón, pero algo así dijo Sobionzue, ¿no? Hace unos meses. La llegada fue en el hipódromo de Zapoli, en Bolonia, y se esperaba que Cuniolo ganara al sprint. Pero fue un isolato, Dario Beni, romano de 22 años, el que se llevó la primera etapa y pasaría a la historia por ser el primero en ganar una etapa del Giro. Necesitó 14 horas y 6 minutos. Era un corredor que se había dejado ver en la Firenze-Roma de 1907, cuando hizo cuarto, y algunas otras carreras. De los nombres que nos interesan, Galetti hizo tercero y gana cuarto. Aquel día se retiraron 15 corredores de los 127 que partieron. Segunda etapa, Bolonia-Chieti, 378 kilómetros. Era la tarde del 16 de mayo cuando se dio la salida y hubo una baja importante. Lucien Petit-Breton no se recuperó de la caída de la primera etapa y se retiró. Había acabado en el puesto 27 de la primera etapa y para él supuso también una ofensa. Se dice que dijo que no podía dejar esa imagen en Italia y que en la primera carrera que se celebrara después de su rehabilitación en Italia volvería para ganarla, cosa que no pudo conseguir con los resultados que he podido manejar, pues volvió para la Milán-San Remo de 1910 y tuvo que abandonar. Otro que se retiraría durante la etapa fue Pavesi y Buni, si os acordáis, el famoso que se invitó para hacer una promo de la carrera y Pavesi el que había ido al hospital. En lo deportivo, Gerbi se escapó y solo pudo ser cazado en la última pequeña subida donde se volvió por cierto a caer y acabó noveno. Esta vez sí, Cuniolo se llevó la etapa por delante de Ganna con una media de 28 km/h aquel día. Ganna se convertía en el nuevo líder. Tercera etapa, Chieti-Nápoles. Se disputó el 18 de mayo. Para la época se consideraba una etapa corta, 243 kilómetros. En esta ocasión hubo subidas de entidad. Se pasaron por los Apeninos y se pasó por el Rocarasa a unos 1200 metros de altura o el Río Negro Sanitico a más de 1000 metros de altura. 98 fueron los que salieron, 73 los que llegaron. Ese día Cuniolo se partió un tendón de su rodilla mientras subía una de las cotas. Hay que pensar lo que dijimos al principio, que iban con un piñón fijo. Tenía que ser una tortura. Y como pasó en la primera edición del Tour de Francia de 1903, y que por eso se cambió el sistema de general por tiempos al de puntos, algunos intentaron acortar la etapa tomando un tren. Parece que los jueces que iban a Nápoles en tren vieron accidentalmente a alguno de los corredores que disputaban el Giro en el mismo tren. Hay que tener en cuenta que antes de cada etapa los jueces tomaban fotografías a todos los corredores antes de esa salida para comparar sus rostros con los que llegaban, para que nadie hiciera trampas. Se dieron cuenta de que se trataban de ciclistas inscritos en el Giro de Italia y los descalificaron. Un periodista de la Gaceta, en cambio, escribió sobre otros corredores: Gajoni nos llama desesperadamente, pero no podemos tener piedad de él. Secarini se siente mal y quiere tomar el tren, pero el pobre no tiene dinero. Le doy 20 liras. En lo alto de la subida encontramos a nuestro amigo Banfi. Pregunta con una sonrisa qué tren sale de Nápoles y luego dice que quiere volverse a Chieti porque la etapa es demasiado dura. Madre mía, eran jocosos, los comentarios en los periódicos. Además de todo eso, Ganna pinchó 4 veces. Galetti, contradiciendo a su naturaleza, se escapó, aunque al parecer había tantos aficionados que lo acabaron frenando y fue alcanzado y superado por Rossignoli. Gerbi quedó quinto. En Nápoles el primero en la clasificación era Galetti con 13 puntos, con 14 estaba Louis Tussier, el francés, y tercero iba Ganna con 16.
Cuarta etapa, Nápoles-Roma, 228 kilómetros. De nuevo una distancia corta para la época. Se disputó el 20 de mayo. Gerbi atacó inmediatamente y menos de 10 corredores se quedaron con él, entre ellos Gana y Rossignoli. Tourisier pinchó, cayó, tuvo un día negro, pero luchó como un jabato para llegar octavo a la meta y seguir teniendo como mínimo alguna opción de la general. A la postre, Gana se llevó la etapa con Carlo Oriani, segundo, que sería más tarde ganador del Tour de Francia de 1912, y también tiene una historia porque murió en la Primera Guerra Mundial en combate, y Rossignoli por delante del grupo. Gana volvía a ser líder. Quinta etapa, Roma-Florencia, 346 kilómetros. Se disputó el 23 de mayo. Gana ganó por delante de Galetti y ese mismo día la Domenica del Corriero publicó numerosas ilustraciones sobre aquel Giro, realizadas por Achille Beltrame, que han pasado a la historia del Giro como una de esas estampas preciosas que se pueden ver. Sexta etapa, Florencia-Génova, 294 kilómetros. Fue una etapa con alguna que otra subida que dificultó la marcha de los corredores. Gerbi se retiró, tras llegar entre los últimos. Se escribió: el tan célebre mayor rojo aparece último, se encuentra en un estado lamentable. El peladeo es pesado, parece el trote de un mal caballo. Los ojos del hombre de Asti están llenos de lágrimas. No podía continuar, pero pasa como un soldado de la vieja guardia. En lo deportivo, Rossignoli ganó por delante de Galetti y Gana. La general quedaba muy apretada. Gana 21 puntos, Galetti 22, Rossignoli 23. Más igualdad imposible. Y quedaban 2 etapas. Séptima etapa, Génova-Turín, 354 kilómetros. Otra etapa con alguna cota. Acabó un poco antes de lo previsto porque en las etapas anteriores había habido demasiados espectadores en la meta. La verdad es que era una locura cada llegada que tenía el Giro. La verdad es que se consiguió un éxito total con ese primer Giro. Y la verdad es que con tanta gente se habían producido diversos problemas. El público pensaba que la meta estaba en un punto determinado, pero los ciclistas sabían que era unos kilómetros antes. Es decir, es como decir que vamos a llegar aquí y poner la meta 5 kilómetros antes. Llegaron un poco más de 50 y ganó por delante de Rossignoli y Galetti, los 3 primeros que aún podían aspirar a la final. La general quedaba con Gana con 22 y Galetti y Rossignoli con 25. Parecía que Gana lo tenía más o menos hecho, aunque un pequeño fallo y podría irse todo al trastre. Y ya veréis que estuvo a punto de ser así. Octava etapa, Turín-Milán, 206 kilómetros, la más corta de aquella edición. Y volvió a ganar Beni, que recordaréis que se llevó la primera. Por tanto, cerró y abrió aquel Giro de Italia. Lo que se estaba jugando en la general, Gana, Galetti, Rossignoli, se pasaron gran parte de la etapa estudiándose. El que lo pasó peor fue Gana, que pinchó en 2 ocasiones y en las 2 tuvo que hacer un esfuerzo para recuperar el tiempo perdido. También se encontró con un factor a favor que no contaba. Pues Galetti y Rossignoli, que iban por delante, se tuvieron que detener en Busto Arizzo y Ro, porque había un paso a nivel y les prohibió pasar. En aquella época no se tenía en cuenta lo que se tiene en cuenta ahora. Era un elemento más de la carrera y unas veces le favorecía a unos y otras les perjudicaba. Aquel día les sirvió a Gana para conectar con sus 2 rivales. Pero aquí no acaba la cosa. Poco antes de la llegada a meta, se les ocurre a 200 caballos que iban acompañados de sus lanceros, pues cruzarse por delante de la carrera. Todos se enfurecieron y provocaron la caída de Rossignoli. De verdad, que eran otros tiempos, aunque en la actualidad aún podemos ver a una señora pasando con toda la calma con su perro por delante del pelotón. A Rossignoli eso le costó, pues, acabar en la 7ª posición y quedarse sin opciones de ganar el Giro, aunque tenía poquitas, hay que reconocerlo. La llegada fue en el Parque Trotter de Milán, donde se encontraban unas 60.000 personas esperándolo a los corredores. Galetti quedó segundo, Gana tercero, suficiente para ganar su primer Giro de Italia. Sus primeras palabras nada más bajar de la bicicleta, cuando los periodistas le preguntaron qué sentía al ganar el Giro, fueron: me duele el culo. Gana se convirtió en un ídolo del pueblo italiano, que veían en él la encarnación del pobre que alcanzaba el éxito con toda la fuerza de la voluntad. Como curiosidad, si se hubieran tomado tiempos, el ganador hubiera sido Rossignoli, con 89 horas y 19 minutos, seguido de Galetti a 25 minutos y Gana a 50 minutos. La historia podría continuar con aquello de qué fue de los protagonistas de esta historia. Bueno, uno de ellos ya sabemos que también murió en la guerra, Lucien Petit-Breton. Cada uno de ellos tiene mucho que contar,
pero quizás será en otra ocasión. Lo único que añadiré es que Ganna se convirtió en un cazatalentos ciclista y que incluso tuvo su equipo propio. Y fue el descubridor del malogrado Ottavio Botteglia, ganador del Tour de 1925 y 1926, al que le dedicamos un episodio a toda su historia. La verdad es que fue un episodio que hay que reconocer que me gustó muchísimo hacer y que quedó muy bien. Lo podéis encontrar en nuestro podcast si tenéis ganas de saber la historia. Y hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido un poco la historia de este primer Giro de Italia, que la verdad, seguramente si hubiéramos hurgado un poco más aún hubiera sido pues mucho más divertido, pero yo creo que como pincelada histórica ha quedado súper bien. Espero que también vosotros lo consideréis así y ya lo sabéis, si os ha gustado no dejéis de darle al like, no dejéis de comentarlo, de compartirlo. Y muy bien, no me alargo más. Ya sabéis que tenéis una nueva cita con Ciclismo de ayer y de hoy. La madrugada del martes, supongo que subiremos el nuevo podcast, donde os hablaremos de esas 9 primeras etapas del Giro de Italia. Hasta entonces, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.